televidentes, tenemos la presencia del doctor Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo, a quien hemos invitado porque es importante que la ciudadanía conozca el ámbito de acción de la Defensoría del Pueblo. Hace un par de enlaces ciudadanos, si no me equivoco, un par o tres enlaces ciudadanos, el doctor Ramiro Rivadeneira pudo explicar la acción que está siguiendo el Defensoría del Pueblo en relación a la defensa de nuestros hermanos ecuatorianos en España a propósito de este mecanismo de desahucio de los deudores hipotecarios. En ese sentido, pues le damos la bienvenida a Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo, y preguntándole, a ver, es la primera vez que yo escucho que la Defensoría del Pueblo trasciende las fronteras ecuatorianas para defender a nuestros hermanos ecuatorianos. En ese sentido, tenemos que basarnos en la legislación, en este caso española, cómo avanza esa defensa y cuál es el ámbito de acción de la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias, buenos días a toda la ciudadanía. Bueno, en primer lugar decir que la Defensoría del Pueblo tiene una competencia específica en la Constitución, que es la defensa de los ecuatorianos y ecuatorianas en el extranjero. En este sentido, si es que existe vulneración de derechos en un país del extranjero, como está ocurriendo en España, la Defensoría del Pueblo tiene plena competencia para actuar. El problema que se ha presentado en España es que tiene una legislación que no ayuda a que las personas puedan hacer una defensa legítima sobre su derecho a la vivienda. Y la crisis inmobiliaria y las hipotecas, la crisis hipotecaria que se vino dando en España, también ha hecho que las personas sean víctimas de abuso por parte de los bancos, pero adicionalmente que estos abusos no sean defendidos por parte del Estado español. Ante estas circunstancias, vista la legislación española y vista la legislación ecuatoriana, nosotros hemos decidido intervenir en el ámbito español con casos de litigio estratégico. ¿Qué significa esto? La imposibilidad de atender todos los casos por la falta de recursos, como quisiéramos hacerlo, nos ha llevado a seleccionar algunos casos que son paradigmáticos y mediante la atención de estos casos individuales, tratar de cambiar toda una normativa colectiva. Es decir, sentar jurisprudencia. Sentar jurisprudencia, efectivamente. Lo interesante de esto es que donde nosotros hemos enfocado, hay que decirlo, no somos ni los primeros, ni los únicos, ni seremos los últimos. Hay todo un movimiento en España que se basa en las plataformas, que se basa en los gremios y que inclusive ha trascendido fronteras también cuando un juez de Barcelona ha hecho una consulta a la justicia europea y la justicia europea nos ha dado la razón en el mismo sentido, con los mismos argumentos que ha hecho la Defensoría del Pueblo, indicando que la ley española es injusta, que no permite la legítima defensa de los ecuatorianos y que por lo tanto esta ley tiene que ser reformada. La Defensoría del Pueblo presentó pues en su momento una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos precisamente con esos argumentos. Las personas no están en posibilidad de indicarle al juez los abusos de los que fueron víctimas. El juez no atiende estas posiciones porque tiene una ley que le impone no atender estas posiciones y por lo tanto esta normativa tiene que ser reformada. Centrémonos en los abusos. Es decir, a ver, hay una persona X, un ecuatoriano, que se acercó a un banco en España, obtuvo un crédito hipotecario para comprar su casa, vino el crash financiero, en muchos de los casos pues esos avalúos fueron sobredimensionados, pero el momento de querer recuperar esos créditos, la banca española está desahuciando y rematando los bienes por precios inferiores al valor de la deuda. Eso significa que la persona estaría perdiendo la casa, perdiendo la vivienda y además se queda con un saldo de la deuda. ¿Esos son los abusos? Sí, es parte ciertamente de lo que se ha mencionado. Hay varias cosas que decir en este sentido. Primero, fue tal el boom inmobiliario en España que los contratos ya no se hacían pactados entre las partes, sino que existían cláusulas de adhesión. ¿Qué son las cláusulas de adhesión? Estas que a nosotros nos muestran cuando compramos un celular, por ejemplo, en donde no tenemos la posibilidad de consensuarlas, sino que ya vienen previamente establecidas. En España ocurrió lo mismo con los inmuebles. Los contratos que se firmaban, los de compra-venta con los inmuebles, tenían ya cláusulas de adhesión y por lo tanto las personas no tuvieron la posibilidad de consensuarlas. Además hay que recordar que para la época de este boom inmobiliario, la legislación española, con el fin de dar la residencia y nacionalidad española a los extranjeros, exigía también que ellos tengan como pertenencia un bien inmueble y por lo tanto muchas personas con el fin de conseguir la residencia española
se metieron pues a contratar en compraventa la adquisición de un bien inmueble. Todo esto hizo que las personas aceptaran las cláusulas tal cual como les venía dadas, y aquí es en donde se produjo los abusos. Por ejemplo, voy a mencionar un caso que creo que dice mucho ciertamente de cómo se dieron las situaciones. El caso que nosotros hemos presentado es el del señor Solórzano. El señor Solórzano era un trabajador de la construcción que tenía por ingreso aproximadamente 700 euros mensuales. Pero la cuota por la que a él le prestaron el bien ascendía a 640 euros. Pido mil disculpas. No se preocupe. Pido mil disculpas, por favor. Apague el celular con tranquilidad y continuamos con la conversación. Le pido mil disculpas, por favor. La cuota por la que tenía que pagar el señor Solórzano era 640 euros. Esto hubiese sido imposible en cualquier circunstancia. Era casi todo el ingreso mensual. Exactamente, y la legislación lo prohibía. ¿Cómo hizo el banco precisamente para poder hacer el préstamo? Fingió que el préstamo también se lo hacía el hermano firmó los papeles y por lo tanto le alcanzaba la cuota. Juntaban los ingresos de las dos personas. Sí. Estos casos que nosotros estamos contando se dio en múltiples ocasiones, permanentemente. Al final las personas, cuando se vino la crisis hipotecaria, fue imposible que logren pagar estas deudas porque ciertamente perdieron sus trabajos. Por ejemplo, el señor Solórzano perdió sus ingresos. Hay que añadir, solamente para darse cuenta, que cuando el señor Solórzano por un accidente laboral pierde su trabajo, empieza a recibir un bono del Estado por cuanto estaba desempleado. Como no podía pagar los 640 euros y el bono era de 450 euros, el banco le hizo una gracia, entre comillas, para que le pague durante 2 años solamente los intereses. Todo el bono que tenía el señor Solórzano por desempleo lo pasaba al banco solamente por concepto de intereses, establecido un interés en prácticamente el 14%, cuando firmó la deuda del señor Solórzano el interés legal era el 5%. Todo esto configuró pues unos abusos que los ciudadanos españoles, ecuatorianos y de otras nacionalidades no pudieron asumir. Ahora, una vez que ya existe, que se hizo la consulta a la justicia europea y que la justicia europea resolvió en coincidencia con los argumentos de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, esto significaría entonces que de aquí en adelante las personas, primero que se sienta jurisprudencia y dos, que ya las personas o los ecuatorianos que están afuera o entregan el bien y saldan el 100% de sus deudas o pueden reestructurar sus deudas. Bueno, uno de los problemas que ha existido es que la normativa española no permite la dación en pago. ¿Qué significa? Que las personas, como efectivamente, vuelvo al caso del señor Solórzano, cuando no pudo pagar la deuda, le ofreció al banco varias veces de entregarle el bien para terminar con la deuda. El banco le dijo que no y por consiguiente le siguió un juicio. Pero esta dación en pago, que es la entrega del bien para terminar con la deuda, está entendida en la normativa española solamente si el acreedor lo acepta. Es decir, es voluntad del banco aceptar o no. Es ilógico, absolutamente, visto de la manera como se dieron las deudas y cómo se inflaron las deudas, que un préstamo de un bien que no debía superar los 50.000 euros, los 60.000 euros, que se lo dio por 150.000, 170.000, 200.000 euros, al momento de que no se puede pagar el bien, entregar el bien, el banco le diga a la persona, su bien ya no vale por lo que yo le presté, y por lo tanto, si le acepto el bien, usted además se queda endeudado en 100.000 euros, es decir, hipotecado para toda la vida, dando prevalencia, lo que nosotros venimos diciendo, al capital por sobre el ser humano. Ahora, pero con esa resolución de la justicia europea, ¿ya se neutraliza eso? O sea, porque usted me dice, la justicia española no acepta la dación en pago, salvo el caso que el acreedor esté de acuerdo, pero si dispone eso, y salvo el caso el acreedor esté de acuerdo, el acreedor va a poner la regla del juego. En ese sentido es para evitar ese abuso. ¿Ya estaría protegido el ciudadano con esta resolución de la justicia europea? A ver, ahora todos estamos a la expectativa de lo que pase en el Congreso español. ¿Por qué? Hace unas semanas las plataformas presentaron un proyecto de ley al Congreso español en donde se planteaba estas reformas en beneficio de las personas. El Congreso español no conoció todavía el proyecto de ley y dijo que esperaría un pronunciamiento de la justicia europea antes de conocerlo. El pronunciamiento de la justicia europea ya existe.
Así que todos estamos a la expectativa de cómo va a resolver el proyecto de ley el Congreso español. Dependerá de eso, definitivamente, para saber si es que los ciudadanos empiezan a desenvolverse en términos justos, en donde se garantice a la vivienda como un derecho humano, o no ocurre así si es que la reforma que se haga no es efectiva. La Defensoría del Pueblo está a la expectativa de esto y, por supuesto, no hemos cerrado ninguna posibilidad de iniciar cualquier tipo de demanda si es que no se resuelve en esta ocasión, que es el momento oportuno para resolverlo. Ahora, vamos a casos ecuatorianos ya para ir terminando, doctor Ramiro Rivadeneira. En el caso del Ecuador, cuando sucede el crash financiero, cerró la banca, etcétera, etcétera, también hubo gente que estaba endeudado con créditos hipotecarios y que no eran créditos vinculados, sino que eran deudores normales, deudores de muy buena fe con la banca, que con este tema, evidentemente, con el crash financiero que sufrió el Ecuador a fines del 99 e inicio del 2000, tuvieron inconvenientes financieros, unos perdieron el trabajo, otros pues quebraron, etcétera, etcétera, pero se quedaron con la deuda y se quedaron con la hipoteca. Y todo esto pasó al Banco Central, y el Banco Central resulta que el Banco Central no se puede hablar por cuanto el Banco Central lo que hace es rematar, no se permite reestructuración o no se permite entregar el bien en dación en pago y liquidar los saldos de la deuda. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo, ¿qué está haciendo con este caso ecuatoriano en territorio ecuatoriano? Es muy importante lo que usted nos plantea, porque a raíz de la experiencia española, nosotros hemos regresado a ver también a la realidad ecuatoriana, y además con los casos que han ocurrido últimamente de Unión Constructor, editoras inmobiliarias, nos hemos dado cuenta que en Ecuador todavía no existe una reforma a la normativa y a las entidades de control con respecto a la vivienda. Para nosotros aquí lo fundamental es que la vivienda no sea considerada como una mercancía, porque como una mercancía las reglas del juego son diferentes. Entran al libre mercado y las personas, muchas de ellas que inclusive invierten los ahorros de su vida en conseguirla, no lo hacen en términos de seguridad. Así que para nosotros lo fundamental es que sea considerada como un derecho. Si fuera considerada como un derecho, las reglas del juego cambiarían, la normativa sería diferente, las instituciones de control realizarían otro trabajo. Por eso es que nosotros estamos también regresando a ver a la realidad ecuatoriana. En este momento estamos haciendo una investigación, levantando información, y vamos a hacer un planteamiento serio y concreto sobre cómo deberían cambiar las reglas del juego también en el Ecuador, para que la vivienda efectivamente sea considerada como un derecho humano. Y mientras tanto, ¿qué hacer para proteger a quienes que ya están en medio de juicios y de remates y toda la cuestión? Todas las instituciones tenemos aquí obligaciones. La Defensoría del Pueblo, cuando vea la vulneración de derechos, pero cuando ya se han iniciado procesos judiciales, hay una gran responsabilidad de la Fiscalía, y también hay responsabilidad de la Superintendencia de Compañías en controlar a todas estas inmobiliarias y constructoras para saber cómo están ejerciendo su trabajo. Así que hay un cúmulo de obligaciones por parte de las instituciones del Estado. Esto no es solamente una obligación del Ministerio de Vivienda o de una entidad de control, no. Es un cúmulo de obligaciones de las instituciones del Estado para, en lo principal, alcanzar que las personas no sean perjudicadas. Si es que lo han sido, ciertamente lo que debemos hacer es garantizar que las personas que han sido perjudicadas sean devueltas todo el dinero que han invertido en el bien. Doctor Ramiro Rivadeneira, muchas gracias por estar con nosotros. A usted le agradezco muchísimo. Hemos estado con el doctor Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo, con quien hemos conversado los avances que está realizando la Defensoría del Pueblo en la defensa de los hermanos ecuatorianos que se encuentran en España en plenos litigios relacionados a los créditos hipotecarios. Una pausa y venimos con ya la entrevista con el economista Alberto Acosta Burneo sobre la crisis de Chipre y los efectos que esto pueda tener en Europa, el desaceleramiento del crecimiento económico en Estados Unidos y los efectos también en la economía mundial. Venimos de inmediato.